el director de los contenidos editoriales de Vocento en los medios regionales, que también suba al escenario. Y luego a Ignacio Escolar, a Nacho Escolar, que suba, es el director del diario.es. Sintiéndome como me siento, perdona Eduardo, tan protagonista en el día de hoy, no iba yo a dejaros que os soltarais. Hay un vídeo, porque falta un sillón, porque iba a venir y a estar con nosotros Ana Pastor, pero ahora le han dado un programa en La Sexta y le es totalmente imposible. Lo que sí hace Ana Pastor, gran tuitera también, es acordarse de este TAT Granada 2013 y la vamos a ver ahora mismo. Acción. En ese Talking About Twitter, pero sí me gustaría deciros que yo soy una gran fan de esa red social. Estoy bastante enganchada porque, por un lado, me permite dar información y recibirla, pero desde que hemos puesto en marcha el objetivo, el programa de La Sexta, también recibimos mucho feedback de la gente, críticas, las escuchamos, incluso algunas las estamos poniendo en práctica, los comentarios que nos llegan a través de la red. Y luego hay algo que me fascina muchísimo. La televisión tardó 50 años, ha tardado en llegar a todos los rincones del planeta, y un tuit tarda apenas un segundo. Gracias, Ana, que aunque no ha estado aquí presente, sí ha querido estar en un vídeo. Y ahora sí, Eduardo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no voy a descubrir nada si digo que Twitter ha supuesto una revolución como red social en el mundo de la relación humana y como medio de comunicación. Es una plataforma de extraordinaria dimensión para lanzar noticias y opiniones. Los 140 caracteres y el pajarito azul han supuesto un juguete, una herramienta de trabajo, un muy potente altavoz para la comunidad periodística y para el ego que tenemos o que podemos tener muchos profesionales. Para hablar de eso están aquí estos 4 afamados periodistas y comunicadores. Samantha Villar, como presentábamos, es de Barcelona, su carrera ha estado y está vinculada a la televisión, empezó en TV3, pasó por Televisión Española, fue reportera de España Directo. En enero de 2009 comenzó a presentar el programa 21 días en 4 hasta marzo del año siguiente en un formato llamativo de puro reporterismo y de gran éxito. En la temporada del 2010 estrenó su nuevo programa, primero como 360 y luego como Conexión Samantha, espacio que dirige y presenta con un estilo personal y valiente, metiéndose en la boca del lobo. Gracias, Samantha, por acompañarnos. Vieito Rubido, director de ABC, es nacido allí donde se crían, lo digo porque soy, algo gourmet, donde se crían los mejores percebes del mundo, en Cedeira, en Coruña. Trabajó en las redacciones de los periódicos Informaciones, Ferrol Diario, El Ideal Gallego y La Voz de Galicia, donde llegó a ser director. En el ámbito audiovisual fue director de Antena 3 Radio en Galicia durante 9 años y director general de Radio Voz. Creó y dirigió varios programas en la televisión gallega y en Antena 3 Televisión, donde puso en marcha el primer informativo diario de dicha cadena en Galicia. En diciembre de 2008 llegó al grupo Vocento, al incorporarse como director editorial de medios regionales, para pasar en septiembre de 2010 a la dirección de ABC, un periódico centenario de referencia en España y fuera de nuestras fronteras, que mantiene un espíritu joven, especialmente en su web, con unas cotas de audiencia magníficas y cada día más en alza. Vieito compatibiliza la dirección de este periódico de prestigio con habituales colaboraciones en radio y televisión como experto analista de la política y de la actualidad. Ignacio Escolar nació en tierras castellanas, en Burgos, es en la actualidad director y fundador del diario.es, un proyecto de periódico digital desde una propiedad participada por profesionales del periodismo y también de los usuarios. Una experiencia singular en plena era digital y que está obteniendo magníficos resultados. Fue fundador y director del desaparecido Diario Público entre 2007 y 2009 y después columnista. Posee también una intensa trayectoria como comentarista en radio y televisión.
Como enamorado que soy de la prensa local y regional, de su currículum, me gustaría resaltar su etapa como director adjunto del 2006 al 2007 del grupo Novotécnica, integrado por La Voz de Almería, Cadena Ser Almería y entonces también la televisión Localia. Ignacio realizó allí un magnífico trabajo, un ejemplar de multimedia con la implantación de una redacción integrada. Benjamín Lana es director editorial de medios regionales de Vocento, nacido en Zalla, Vizcaya, es licenciado en Ciencias de la Información, se inició en la Radio Pública Vasca y fue editor de uno de los primeros proyectos de prensa local que se extendieron por España a principios de los 90. Entre el 98 y el 2000 dirigió el Gabinete de Comunicación de la Universidad del País Vasco, donde ensayó los servicios digitales pioneros de difusión de información. Ha trabajado en medios nacionales como El Mundo y en regionales como El Diario Vasco, El Correo y El Comercio, donde fue director adjunto y jefe de información para luego ser director de innovación y desarrollo editorial de Vocento, cuya dirección pasó a ocupar en septiembre del 2010. Benjamín nos explicará lo que significa Vocento como grupo líder regional en prensa y sus webs ocupan lugares absolutamente destacados. Se trata de que cada uno de ellos nos hagan una breve exposición de 5 minutos y empezaremos por el último. Benjamín, explícanos tu visión sobre información y comunicación, que es el título de esta mesa redonda o estos sillones apaisados. Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de no decir demasiadas tonterías, algunas se me escapará seguro, y un par de cosas para ver si conseguimos fomentar la discusión y el debate. Los periodistas que venimos del mundo tradicional sabéis que tenemos una relación extraña con todo lo que ha tenido que ver con las redes sociales, incluso con el planteamiento digital, ¿no? Algunos se convierten en absolutos y rendidos entusiastas, otros no lo acaban de ver claro, y se habla siempre en genérico de las redes sociales, ¿no? Entonces yo hoy quería hacer un apunte y diferenciar a unas de otras. Solo voy a hablar de Twitter, no voy a hablar de las otras, pero es fácil extraer conclusiones a partir de lo que sí digo y de lo que no digo. Yo creo que Twitter es una red social muy diferente al resto, que probablemente por su poca agresividad, por su originalidad, de verdad hace un planteamiento diferente al resto, porque es mucho más compatible con el resto del entorno que ya existía. Va a poder ser, en mi opinión, más poderosa, se va a poder transformar con más facilidad y se va a poder adaptar con más facilidad a todos los universos de la vida, no solo de la información. Si hablamos de periodismo, y cuando digo periodismo porque no toda la información es periodismo ni toda la comunicación es periodismo, aunque a veces esto se confunde y acabamos teniendo líos, yo creo que Twitter es una red social, un fenómeno que respeta las otras especies del ecosistema informativo periodístico. No trata de fagocitarla, no trata de ocupar su espacio, de canibalizarla. Twitter a los periodistas nos está obligando a ser más rápidos. Ha puesto al alcance de nuestra mano el mito tan perseguido de la ubicuidad, del tiempo real, de que el planeta no tuviera fronteras, de poder comunicar lo que ocurre ahora a todo incluso el universo, ¿no? Pues, podríamos estar tuiteando por ahí en Marte, no sé si hay gente, pero podríamos hacerlo. Nos está dando un montón de pistas para conocer realmente lo que opinan nuestros lectores que tienen cara y que tienen ojos. La gente que venimos del mundo de los periódicos, o los que estéis aquí, sabéis que siempre hablamos del lector. El lector quiere, el lector no quiere, y ese lector no existía. Era un lector imaginario que cada uno tenía en la cabeza. No sabíamos realmente qué opinaba. Está sirviendo de altavoz para nuestras noticias sin desdibujarlas del todo, permitiéndonos mostrarlas como nosotros queremos, sin robar su identidad ni su código genético, incluso desde el punto de vista gráfico. Es decir, Twitter es, en mi opinión, una superherramienta periodística. Yo lo vivo así cada día para mi profesión, ¿vale? Lo puedo usar para más cosas, pero para mi profesión lo vivo así. Y digo esto siendo como soy
dentro de la fauna del mundo del Twitter, uno de los pasivos. Soy un mirón. Yo no apenas tuiteo, solo miro con mucha atención y escucho, pero siempre pienso que no tengo cosas interesantes que contar, o que si tengo alguna no la voy a contar a todo el mundo, porque entonces de repente dejará de ser tan interesante. Aunque estoy cambiando, estoy a punto de cambiar. Pero diciendo esto, sí creo que como herramienta para la difusión de nuestros contenidos, para la búsqueda de información, para poder conversar con los usuarios, se nos hace imprescindibles. Sobre algunos de los mantras de la información y las redes sociales, yo quiero, por eso discriminaba periodismo de información. Solo una parte del periodismo y solo una parte de la información se genera en las redes. Es verdad que se distribuye a través de las redes, pero se genera fuera. Y yo creo que alguna gente con esto está llegando a equivocarse, ¿no? Pensando que la propia red, en una especie de bucle melancólico, acaba generando todo, consumiendo todo, difundiendo todo. Alguien tiene que ir introduciendo la información que ocurre en la vida y que después llega a las redes. Y ahí es donde sigo pensando que los periodistas tenemos un gran papel, ¿no? Tenemos un gran papel porque nunca ha sido tan difícil saber realmente lo que pasa en el mundo. O sea, gestionar el caos informativo exige de una cierta profesionalidad, entre otras cosas porque Twitter es tan potente que nunca había existido ni una herramienta para lo bueno ni una herramienta con una capacidad para difundir información falsa tan bestial. Es decir, alguien tiene que utilizar esto de un modo en el que para cosas muy serias de nuestra existencia y de la convivencia en sociedad podamos seguir manteniéndolo, ¿no? Por eso creo que si el papel de los medios es o va a ser profundizar en la noticia, ir más allá del breaking news imbatible que se llama Twitter, podemos desarrollar nuestro trabajo dando gracias, insisto, a la herramienta y sabiendo que la esencia del periodismo sigue intacta. Es decir, las herramientas son mucho más hábiles, el cómo se utilizan nos va a obligar a ser mucho más profesionales, pero no creo que lo que bulle en las venas de muchos de los que estamos en esta sala y de los que estamos sentados aquí, eso se haya visto perjudicado. Sigo creyendo que profesionalidad y dedicación desde el punto de vista personal deben ser los principales activos de los profesionales de la información, y que el asunto de la credibilidad, por todo esto que hemos contado, cada vez tiene más valor. O sea que animo a todo el mundo a una suerte de optimismo y en el caso del evento que nos trae a Granada, sí me atrevo a decir, a modo provocador, que probablemente si esta invitación tuviera que ver con otro tipo de red social, como periodista no me sentiría tan cómodo, pero hoy aquí sí me siento cómodo. Pues muchas gracias, Benjamín. Yo creo que se merece un aplauso. Y es optimismo lo que destila Benjamín, que en esta época y en esta profesión es bastante importante. Pues le toca el turno a Ignacio Escolar. Espero que sí, ahora sí. Muchas gracias, Eduardo, gracias por invitarme. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. La última vez que nos vimos yo trabajaba en Almería, en la voz de Almería, y me encantó conocer tu redacción y ahora me encanta que me traigas de vuelta. Para mí Twitter es de verdad la red social más importante para el periodismo y también probablemente la que más me ha cambiado mi vida, ¿no? Yo he conseguido ahora montar un diario digital, que es el diario.es, con un presupuesto de 0 en publicidad, y hemos conseguido en apenas 7 meses, 8 meses, desde que salimos en septiembre, 1,4 millones de lectores en medición Comscore, es decir, en audiencia medida en personas, no en usuarios únicos navegadores, en muy poquito tiempo, gracias a Twitter. Gracias a que hemos tenido la capacidad de utilizar Twitter para generar una comunidad de lectores que ya existía en nuestras redes sociales, en mi cuenta y en la cuenta del resto del equipo que trabaja en el diario.es, y que gracias a eso hemos podido después construir la comunidad del diario.es. Para cualquier periodista hoy, me parece que renunciar a Twitter es tanto como aquellos periodistas que hace 10 años hablaban de que no querían tener teléfono móvil porque no querían estar localizados. Creo que entiendo que para muchos periodistas veteranos hay un rechazo a enfrentarse a esa máquina, a ese entorno, pero creo que es indispensable, sea cual sea el ámbito de información en el que te muevas, por 3 motivos. Porque puedes compartir información, porque puedes conocer información y porque puedes difundir información. Son distintos. Difundir información es lo que os contaba de mi cuenta de Twitter con el diario. Ahora mismo en Twitter me siguen 267.000 followers.
Eso es una palanca con mucha fuerza que me permite llevarme algo que antes era imposible de llevarte. Un periodista, más en mi caso que hago periodismo muchas veces de opinión, tenemos un fuerte peso en nuestra firma, que es una firma a la que sigue una serie de lectores, pero que tú antes, cuando te ibas de un periódico a otro, era muy difícil que esos lectores te siguiesen contigo. Tardaban en darse cuenta los lectores que te seguían que ahora ya no estabas trabajando, pues en mi caso en público, para irme al diario.es. Habrían tardado mucho tiempo en descubrirlo si no fuese porque esos lectores me acompañan. La cuenta de Twitter es la versión digital de tu firma periodística, de la firma de toda la vida. Y para difundir información, nosotros, en nuestro caso, es que alrededor del 60% del tráfico que tenemos en el diario.es viene de redes sociales. La mitad es Twitter y la otra mitad es Facebook. Probablemente Facebook lo alimentamos gracias a la instantaneidad de Twitter. Tenemos incluso en la redacción la norma interna de que cuando llega una noticia va primero a Twitter y luego va a la portada del periódico digital. Es más importante para nosotros dar el primer scoop, el primer avance en la red social que en la home del periódico. Y con la estrategia de redes sociales, nosotros y otros periódicos estamos consiguiendo que con muy pocos medios, con una redacción mucho más pequeña que grandes periódicos, como los que aquí están representados, consigamos estar en términos de audiencia comparables a los de los portaaviones de toda la vida de la información. Para que os hagáis una idea, mis 1,4 millones en estos 7 meses, pues es aproximadamente una sexta parte de la audiencia del país, que tiene 8 millones en esa misma métrica. O una tercera parte de los que tiene 4 millones y algo ABC, y nosotros no somos un periódico centenario, no tenemos ni siquiera un año, y eso lo hemos conseguido gracias a las redes sociales. En cuanto a conocer información, conseguir información, para cualquier periodista, sea cual sea el ámbito en el que trabaje, haga lo que haga, tanto si hace deportes como si hace información local, siempre va a encontrar muchísima información en Twitter, porque Twitter es algo increíble para cualquier periodista. Nos permite fisgar en las charlas de café de determinados mundos a los que a veces no accedemos. Yo trabajo con listas en Twitter, me hago listas de determinados ámbitos de interés. Tengo una lista que se llama, por ejemplo, Fontaneros PP, en el que no hay políticos del PP, están sus segundos o sus terceros, la gente de su gabinete de prensa, la gente que les hace las encuestas, la gente que trabaja en sus equipos. Y al ordenarlos en Twitter en distintas columnas y ver de qué están hablando cada uno de esos ámbitos de información, puedo saber qué está pasando en ese momento, en ese instante, en ese mundo. Puedo saber en qué están los fontaneros del PP, en qué están los fontaneros del PSOE, en qué están los diputados de Izquierda Unida, de qué están hablando los corresponsales que están en Bruselas, que hacen información económica, de qué están hablando los periodistas que hacen tribunales, y muy rápidamente puedes, en un solo vistazo, saber en qué se está cociendo en esa conversación. Incluso hay veces que, por ejemplo, cuando fue el famoso congreso del PSOE hace apenas un año entre Rubalcaba y Chacón, de los 1000 delegados había alrededor de casi el 50% tenían Twitter. Muchos de ellos era gente que le seguían 50 personas, 120 personas, un concejal de su pueblo, alguien que no era un político muy famoso, y que estaban todo el día hablando. Y siguiendo esa información que estaban ellos mismos dando sobre el tema de las primarias, podía saber perfectamente en qué estaban los de Rubalcaba, en qué estaban los de Chacón, cuál era su ámbito de información y qué era la información publicada en tal otro medio que les había preocupado y por qué. Y eso no tiene valor, es incalculable el valor que puede generar eso para cualquier periodista. Y en cuanto a compartir información, y con esto ya termino esta primera intervención, hay algo que hasta ahora no nos podíamos ni imaginar los periodistas. Cuando yo trabajaba en Telecinco, era imposible que nos colapsase la centralita, que el lector, y había una audiencia tremenda en los informativos de Telecinco en aquella época, como ahora, cuando hacíamos una información, aunque te equivocases, nadie iba a llamar, a lo mejor gritaban a la tele, pero nadie iba a coger el teléfono y llamar a Telecinco para decir, os habéis equivocado en esta información. En cambio ahora, a poco que cometas un error, y lo hacemos muy a menudo los periodistas, porque trabajamos de manera muy rápida y con muchas prisas en temas muy complejos, muy rápidamente tu lector, que está en Twitter, se entera y te avisa. Hay un ejemplo de libro en los últimos meses, que fue la famosa portada con la foto falsa de Hugo Chávez en El País, que quien descubrió que eso estaba mal y que había un error y que eso era una fotografía manipulada y que era falsa, fue la gente de Twitter, que en cuanto vieron la portada empezaron a avisar, oye, esto está mal, y pusieron en alerta a la redacción, que pudo así parar la edición y hacer una segunda edición para repartirla en algunos kioscos. Esa relación entre el lector y el periodista es importantísimo, porque te permite también saber en qué está la gente que te lee, en qué está la gente que te sigue, qué les preocupa, qué les interesa. Te lleva a una tentación muy presente en el mundo digital, que es que intentes
Nosotros en el diario.es lo llamamos el espejo de Blancanieves, que intentes agradar a tu audiencia diciéndole todo el rato que está guapo, que está listo, masajeándole la ideología, pero al mismo tiempo te permite tener una información sobre ellos que antes era imposible de conocer. A diferencia de las encuestas, que era la manera en la cual antes la gente se acercaba a la realidad, intentaba saber qué pasaba en el mundo, cogiendo a unos pocos, ahora tenemos una encuesta en tiempo real que no es una encuesta, que es la muestra total, el gran dato de qué está toda la sociedad, o una muestra que representa al 15, al 5, al 10% de la sociedad que está en Twitter, de qué está hablando esa gente. Y eso para un periodista que intenta, que es este oficio, que intenta contarle a la gente lo que le pasa a la gente, pues es fundamental, es casi mágico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho, por esta visión y experiencia personal sobre Twitter. Creo que no hace falta deciros que podéis formular a los presentes cualquier pregunta a través del hashtag TATGranada. Samantha, es tu turno, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Para alguien como yo, Twitter es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque en televisión, pero en general en los medios de comunicación, lo que está pasando con la información es que cada vez más se está personalizando. ¿Qué significa esto? Se están generando marcas. Los periodistas, como explicaba Nacho, tienen sus comunidades. Me pasa muy a menudo a mí, por ejemplo, que la gente no distingue si es 21 días, si es Conexión Samantha, no saben qué programa estoy haciendo en realidad. La gente lo que sabe es que esa es la chica, es Samantha Villar, y es esa chica que hace esos reportajes y está loca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que ellos siguen lo que yo haga. Puedo ir al medio que me apetezca o puedo trabajar el formato que sea. Ellos les gusta esa manera de hacer, ¿no? Entonces, esta personalización se puede trabajar perfectamente con Twitter. ¿Qué nos aporta Twitter como programas? Pues para nosotros es fundamental el feedback que nos da. A Conexión Samantha, nosotros no lo trabajamos desde el Twitter de Conexión Samantha, que lo tenemos, sino que lo trabajo yo personalmente desde mi Twitter personal, porque hay muchos más seguidores en mi Twitter personal que seguidores del propio programa en sí. Entonces, tanto en los momentos previos del programa, para anunciar el reportaje que vamos a hacer, o para pedir opinión, o incluso a veces proponiendo a la gente que sugiera temas, utilizamos Twitter, pero fundamental durante la emisión del programa. Porque entonces es cuando tienes un feedback real, minuto a minuto. Nosotros como periodistas de televisión tenemos las audiencias que nos pasan minuto a minuto, pero además es que tú en tiempo real, de la cantidad de comentarios que surgen, tanto a favor como en contra, puedes percibir cuáles son las secuencias que más impactan, cuáles son los personajes que más conmueven, cuáles son los momentos de oro, ¿no?, de cada reportaje. Y tú, esa es información que vas incorporando en tu manera de trabajar, también te hacen críticas, también te hacen elogios, y todo esto lo vas sumando, ¿no?, y con eso vas construyendo tu propio trabajo. Desde luego a todos nos hace mucha ilusión que seamos trending topic en algún programa, trabajamos los hashtags para que todo el mundo los vaya siguiendo, pero también tengo que decir que no hay un paralelismo directo entre Twitter y la audiencia real. Eso también es cierto. Sí que es verdad que cuando hacemos trending topic solemos tener una buena audiencia, pero ha pasado que no haces un trending topic y la puedes tener. Y no siempre hay una relación directa, sobre todo porque Twitter no lo tiene todo el mundo que ve la televisión. Y a veces sí que es verdad que tenemos una percepción irreal de las cosas. Parece que porque sea muy comentado en un momento determinado algún hecho, pues que el 100% de la población pueda estar, o de la gente que ha visto el programa, pueda estar comentando eso, ¿no? Hay que ponerlo también un poco en cuarentena. Son indicadores, pero es verdad que hay otros elementos que te pueden dar otra información, y que hay mucha gente que no está en Twitter que también estará opinando en sus casas, ¿no?, y de los cuales no puedes tener una información directa. Por supuesto, lo utilizamos para las pausas publicitarias, para lanzar ganchos antes de la vuelta. Y sobre todo en línea con lo que decía de la personalización del periodista, creo que la gente espera una humanización de ese periodista a través de Twitter. O sea, lo que yo intento hacer
y lo hago por gusto personal, pero creo que además es interesante como herramienta y como comunicadora, es que la gente se haga una idea de lo que yo soy y utilizar Twitter para acercarnos mutuamente, acercarme a mí, a la audiencia, y que la audiencia también se pueda acercar a mí. Intento responder a tweets, no puedo responder a todos los que me envían, lógicamente, pero sí que intento que haya una intercomunicación. Y no solamente voy a informar del programa, porque si no la gente se cansaría también. O sea, ellos no me están siguiendo simplemente para que yo les diga qué reportaje vamos a hacer la semana que viene, porque eso sería publicidad directa, ¿no?, del programa, y la gente ya está muy cansada de este tipo de cosas. Entonces, lo que sí que intento es que se genere una complicidad. Pues yo ayer mismo puse una foto de una ensalada de medusas que me pusieron, ¿no?, en el restaurante. Me parece curioso. O haces chascarrillos o comentarios sobre la actualidad, ¿no? Y sí que intento, porque creo que es importante, mantener la honestidad. Es un compromiso que tú tienes. Si tú quieres acercarte a la gente, si estás generando una marca como periodista y quieres mantener una fidelidad del espectador, tienes que ser honesto. Entonces, yo intento ser muy respetuosa, pero también muy clara y no engañar a nadie. Yo soy del Barça. Y todo el mundo en Twitter lo sabe. Entonces intento ser respetuosa cuando jugamos contra el Real Madrid. Y yo digo públicamente que Iker Casillas me parece el mejor portero del mundo, pero me alegro cuando marca un gol el Barça, ¿no? Creo que hay buen público en Twitter, aunque hemos comentado con compañeros que el tema del fútbol es terrible. En los comentarios que puedes recibir por simplemente apoyar un equipo pues pueden ser tremendos, pero sí que hay todo un sector que entiende, ¿no?, que intenta ser ecuánime y que eres honesta y delicada con ciertos temas. Pero bueno, yo no escondo mi ideología, por ejemplo, aunque tampoco quiero hacer ostentación de este tipo de cosas, pues cualquiera que me siga sabe perfectamente por dónde voy, ¿no? Hay un tema interesante que me ha pasado últimamente con Twitter, que me parece importante compartirlo con vosotros. Y es que justamente aprovechando esta personalización de la información, de la comunicación y siguiendo esta línea de que nos convertimos en marcas, hay un nuevo concepto ahora que es el del influencer, el influenciador. Digamos que los que estamos aquí tenemos una cuenta en Twitter, nos estamos convirtiendo, y tenemos un determinado número de seguidores que además va creciendo, nos estamos convirtiendo en influenciadores. Y lo que me parece interesante explicar es que hace pocos meses se puso en contacto conmigo una agencia de publicidad, que además es de un amigo mío, que acaban de abrir toda una división exclusivamente para hacer comunicación de influenciadores, de manera que lo que intentan es reclutar a este tipo de comunicadores, que tenemos una comunidad que nos sigue, para lanzar mensajes publicitarios muy sutiles, de manera que no se sepa que eso es publicidad. Una recomendación, un comentario divertido relacionado con algún producto, que sea totalmente indistinguible de lo que yo haría en mi día a día cuando voy a ver una buena obra de teatro y me gusta y la comparto con la gente, etcétera. Yo cuando me llamaron para esto, la verdad es que rechacé hacerlo porque me parecía que no es honesto. Y esto es importante. Antes o después yo creo que estas cosas se acaban destapando y la credibilidad es importantísima. Yo lo que lanzo son mensajes veraces y si van a estar condicionados por un dinero, se rompen las reglas del juego. Entonces yo en este caso lo rechacé, y además porque la credibilidad es fundamental, no solo como principio, sino como herramienta de trabajo. Si yo pierdo mi credibilidad con mis espectadores o con mis seguidores en Twitter, estoy muerta. Mi marca se derrumba. Yo no tengo un valor como comunicadora. Entonces yo ahí le dije que no, pero es cierto que tengo bastantes compañeros que sí que están tirando esto adelante, ¿no? Y lo pongo aquí también para que... Yo creo que tenemos que estar alerta con esto. Yo creo que hay que ser honestos y hay que saber comunicar y hay que utilizar Twitter y hay que saber utilizarla bien. Gracias. Se merece un aplauso, sobre todo por ese ejemplo de honestidad y de principios que yo creo que merece la pena. Pero Samantha, y permíteme una pregunta, vamos, no voy a descubrir nada, pero en Twitter tienes un club de fans. Yo sí. Ya lo sé. ¿Qué se siente teniendo un club de fans? Pues bueno, esto es una cosa que surgió sin yo pedirla, por supuesto. Es una iniciativa de una chica que se llama Daniela y sinceramente a mí me genera mucho pudor, tengo que decir, porque yo no creo que los periodistas, a pesar de convertirnos en marcas, no creo que merezcamos un trato de estrella del rock, con su club de fans y con una admiración excesiva, ¿no? Me da pudor a mí esto, pero desde luego
vamos, también tengo que estar agradecida, ¿no? Es un gesto bonito y es verdad que el club de fans va como un tiro. Muchas gracias, Samantha. Es el turno en esta primera ronda de Bieito Rubido, director de ABC. Bieito. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ideal de Granada que me haya invitado. En segundo lugar, quería felicitaros porque creo que el Ideal de Granada, ¿cuántos años tiene? Casi 100, ¿no? 80 y... 80, bueno, pues es la mejor demostración de cómo los medios tradicionales saben adaptarse y saben convivir con las nuevas herramientas de la comunicación. Y quería hacer en la breve exposición dos aspectos, la cara y la cruz de Twitter como herramienta de comunicación, que no como otro fenómeno. En primer lugar, una alabanza a Twitter. A mí me parece que Internet en sí mismo es un gran fenómeno, es un fenómeno extraordinario, solo comparable con la invención de la imprenta, pero que estamos en la prehistoria de lo que va a ser Internet, de lo que a través de los medios digitales se va a desarrollar. Y estamos también en la prehistoria de las propias redes sociales y de las redes sociales que, como Twitter, prácticamente están naciendo. A mí me parece que es un pozo de libertad donde la gente se puede expresar y probablemente muchas de las cosas que voy a decir las hemos dicho 20 veces, pero conviene repetirlas y además especialmente en esta fase inicial en la que está prácticamente naciendo todo. Virtudes de Internet y, por tanto, de Twitter: la inmediatez, la rapidez, la libertad. Decía Ana Pastor que ella había visto cuánto tiempo tardó la televisión en propagarse y lo poquísimo que ha logrado extenderse en todo el mundo Twitter o cualquier otra red social, e incluso cómo Twitter de repente puede lanzar una noticia y está prácticamente en todo el globo terráqueo. Pero eso no es exclusivo ni es una virtud de Twitter, es en realidad el momento que estamos viviendo. Lo que caracteriza nuestro tiempo es la velocidad del cambio. El cambio, cuando nace la imprenta, se tardan años y años y años en propagar las ideas que a través de los primeros boletines, de los primeros periódicos, de las primeras publicaciones que se hacen en la imprenta, y de eso nace lo que es la reforma y la contrarreforma en Europa, y prácticamente cambiar el mundo, lo que es el concepto del mundo moderno, nace justamente a partir de la imprenta. Pero se tardan no años, siglos. Sin embargo, el momento actual, lo que caracteriza nuestro tiempo es la velocidad con la que ocurren las cosas y con la que se propagan. Por ejemplo, entre que se inventa el teléfono de línea, el teléfono clásico, y se llega a 1.000 millones de líneas, pasan casi 100 años. Y 1.000 millones de líneas en telefonía móvil se consiguieron en 5 años. Por tanto, está claro que lo que no es tanto ya una virtud de Twitter es una característica de nuestro tiempo. La velocidad con que los cambios se propagan, y probablemente a veces también falta la serenidad suficiente para entender lo que ese cambio está suponiendo. Pero evidentemente a las muchas virtudes que tiene también la capacidad de divertirse, de diversión, la capacidad de desahogo de mucha gente. Hay quien dice que precisamente esta crisis tiene como contrapartida el hecho de que mucha gente se desahoga en la red y no lo hace en la calle. La capacidad de amplificación, que hablaban tanto Samantha como Ignacio Escolar, la capacidad de amplificación que tiene de todo. Pero, sobre todo y por encima de todo, a mí me parece que su mayor virtud es la libertad. Ahora bien, la libertad es un derecho en democracia. Pero al mismo tiempo que es un derecho, la libertad impone determinados deberes. Y en la sociedad democrática, y aquí quería ir a la otra parte, que me parece que es interesante que en un encuentro de Twitter la abordemos, que es los deberes que tenemos, o el deber que tenemos de contar la verdad, el deber que tenemos de respetar a los demás, el deber que tenemos de no calumniar, el deber que tenemos de no insultar. Y para eso os recomiendo una lectura, y en fin, es de un competidor, pero de una página del diario El País, donde el periodista y escritor italiano Roberto Saviano hace una reflexión muy interesante titulada "Fuera matones de nuestro Twitter", y dice, yo recomendaría 5 o 6 párrafos magníficos, pero os leo uno y os aconsejo que por favor leáis toda esta reflexión de Saviano. Dice: en Twitter hay un esfuerzo por dar con la ocurrencia brillante, que a menudo es feroz. O el tuit es cínico o se da por descartado.
Lo que no es cruel, desencantado, se convierte en blanco del desprecio colectivo. Lo políticamente incorrecto dicta su ley. La aberración se considera de culto. Cada provocación es cool porque rompe los esquemas. Una lógica neoclínica parece llevar las de ganar en Twitter. Pues bien, yo no quería extenderme más porque creo que lo que se trata es de poner sobre la mesa elementos de debates, pero evidentemente mucha gente no tiene seguidores en Twitter, tiene perseguidores. Y dentro de esos perseguidores hay un rasgo que a mí me irrita especialmente, que es la cobardía. La inmensa mayoría de la gente que te insulta en Twitter no pone ni su nombre, ni su apellido, ni su cara. Ponen a Gary Cooper, una foto de un husky siberiano, uno es el loco enfurecido de la noche, el otro es el tuitero no sé qué, pero la valentía y lo que estamos hablando en definitiva, en democracia la libertad es un derecho, pero en democracia también tenemos los deberes, justamente, y es la reflexión interesante que hace precisamente Saviano, como estamos en la prehistoria, todavía estamos empezando, tenemos la obligación de darle un valor de calidad a los contenidos de Twitter. Evidentemente en Twitter hay millones y millones de personas. Aún así en España hay 47 millones de habitantes, si no todos, y en eso coincido con Samantha, están en Twitter. Ahí podríamos pensar que si el mundo o la sociedad es la que leemos en Twitter, a lo mejor estamos ante un espejismo de lo que en realidad ocurre. Pero tenemos la obligación de hacer un Twitter mejor. Y tenemos la obligación también de que en Twitter, efectivamente, lo señalaba antes Samantha, sea mucho más auténtico y, evidentemente, tengamos la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Yo creo que lo estamos haciendo y yo creo que lo hacemos. Y, finalmente, por aportar un dato más, me parece que también es muy importante, aparte de la valentía y la honestidad de decir con tus nombres y apellidos tus pensamientos y procurar decir cosas que no insulten ni calumnien a los demás, me parece fundamental la autenticidad. Yo no creo nada en los twitters ni de Obama, ni de Rajoy, ni de Rubalcaba, ¿no? Recuerdo cuando el último debate en las últimas elecciones generales, que estaban debatiendo los dos allí en directo en el debate electoral, y todos los que estábamos en Twitter intentando comentar el debate, pues nos sorprendía ver cómo Rajoy y Rubalcaba también opinaban. Al mismo tiempo que estaban hablando, tenían la habilidad de escribir tweets. Evidentemente no los escribían ellos, los escriben sus equipos, y a veces pasa lo que pasa. Es decir, que me parece, por finalizar mi primera exposición, estamos ante un fenómeno extraordinario, estamos ante un gran pozo de libertad, estamos ante una gran herramienta para los periodistas. No hay que tenerle desde el periodismo clásico ningún temor a esta herramienta, pero también estamos prácticamente en esa prehistoria en la que tenemos que darle calidad democrática y calidad dentro de lo que es un Estado de Derecho a esta herramienta. Nada más. Muchas gracias. Pues se merece un aplauso, yo creo que por esa visión real y crítica de lo que supone Twitter. Moderar esta mesa o estos sillones es sumamente fácil. Yo creo que estamos casi todos de acuerdo en la trascendencia que tiene Twitter y la importancia y la revolución que ha supuesto en los medios de comunicación. Me gustaría barrer un poco, ya que somos pues 5 profesionales, nos dedicamos a esto. Lo apuntaba con acierto Vieito, pero se dice que las redes sociales, que Twitter, que se puede acabar de alguna forma con la profesionalidad del periodista, porque esa inmediatez, esos mensajes tan efímeros, pues que el periodista pierde de alguna forma cierto protagonismo. No sé qué os parece, si queréis ir introduciendo algún elemento más. Ignacio. De ese tema yo creo que tenemos que saber los periodistas distinguir muy bien entre qué es comunicación y qué es periodismo. El 90%, el 100% de Twitter es comunicación, el 0,1%, no sé qué porcentaje, un porcentaje mínimo de Twitter es periodismo. ¿Eso significa que se puede usar el Twitter para el periodismo? Claro que sí, se puede hacer coberturas en directo, puedes estar contando, nosotros lo hacemos desde la cuenta del diario, contando una manifestación, contando un evento, contando un debate del Estado de la Nación al minuto desde Twitter.
también te puede servir para contar un titular. 140 caracteres, a lo mejor una noticia no cabe, pero un titular seguro que sí, incluso 2. Y para eso yo creo que sí que es una herramienta muy útil para el periodismo. ¿Es algo que compite con el periodismo? Por supuesto que no. Yo no creo que se pueda crear un medio de comunicación exclusivamente en Twitter, y dudo que si se lograse se podía rentabilizar. Es difícil rentabilizar algo que está en la empresa de otro. Pero lo que sí que creo es que es una herramienta a la cual ningún periódico ni ningún periodista hoy puede renunciar a ella, a que existe, a que está ahí, de la misma manera que el teléfono no es periodismo o el iPad no es periodismo, y son herramientas que sirven mucho para el periodismo y para los medios de comunicación. Nacho, hay una pregunta que te hace Juan Aguilar, dice, ¿sin Twitter se podrían mantener los medios digitales en unos años como estos? ¿Sin Twitter, perdón? Sin Twitter, ¿se podrían mantener los medios digitales en unos años como estos? No, yo creo que Twitter ha sido fundamental para permitir a medios digitales, sobre todo a los nuevos medios, darse a conocer. Cuando lanzamos Público en el año 2007, nos tuvimos que gastar 4 millones de euros en una campaña de televisión. A los 3 meses, Público.es tenía menos audiencia de la que tenía a los 3 meses el diario.es. Conseguimos más éxito con un presupuesto cero y una presencia intensa en las redes sociales con lo que antes era una campaña de televisión, de publicidad. Al final nosotros hacemos información, esa información tiene una capacidad viral muy alta. Partíamos no de cero, sino de las cuentas de Twitter, pues de la mía, de la de Marilín, de la de Juan Luis Sánchez, de la gente que está en la redacción, de la de Íñigo Satuparte, de la gente que está en la redacción del diario.es, y gracias a eso hemos podido conseguir una presencia mucho mayor. Al final las redes sociales permiten algo, que es que la información valiosa o el debate valioso muy rápidamente salga a la superficie. Te permite jerarquizar información y te ordena información de manera muy rápida. Si hay una buena foto, no sé, un ejemplo de foto muy buena que circuló por redes sociales hasta llegar a las portadas de los periódicos, una de un rey con un elefante detrás estampado frente a un árbol. Esa buena foto circula a una velocidad y sale a la luz a muchísima velocidad gracias a que existe una red social donde si alguien encuentra petróleo, ese petróleo se multiplica y se retuitea y se envía y se llega y acaba siendo difundido a todo el mundo. Esa fuerza es lo que permite que sea inimaginable cualquier medio digital hoy que quiera vivir de espaldas a esa realidad. Samantha, Chema Prados te pregunta si se podría vivir 21 días sin Twitter. Pues esta es buena, porque una de las cosas que me pasaba a mí en 21 días, yo echaba de menos 2 cosas. La ducha, Internet. Estas eran las 2. Había un día que yo decía, Dios, necesito el mail. ¿Dónde está? La ducha ya no podía hacer nada. Yo creo que hoy en día ya no se puede, de verdad, lo ha dicho Nacho antes, y creo que como periodistas, como comunicadores, es imposible estar sin Twitter. Sería desconectarte de una realidad, ¿no? Y nosotros, al contrario, tenemos que estar conectadas con las máximas realidades posibles, sin perder de vista que el mundo no es solo Twitter, ¿no? Pero hay que estar ahí, por supuesto. Hablabas antes, Samantha, de la influencia, esa experiencia personal, esa tentación a la que sucumbiste, lo cual te felicitamos. Pero la influencia que tienen los medios, Benjamín, los medios regionales, locales, el periódico, que es una marca, no voy a decir, yo creo que conocen todos lo que significa Ideal, todavía el peso de la opinión, el peso de las cabeceras de referencia en determinadas zonas de influencia es la que marca la pauta informativa, la agenda, incluso política. ¿Qué tienes que...? Hombre, yo creo que hay un montón de contextos. Yo creo que si tenemos en cuenta el global de una sociedad como pueda ser la granadina, estoy seguro que Ideal todavía, y ojalá por mucho tiempo, influye mucho más que Twitter. Lleva 80 años y llega a un estrato social muchísimo más amplio en edad. Muchos de estos medios son o han pasado por pruebas sociales absolutamente complicadas, guerras civiles, nacimientos de partidos, gobiernos de un color y de otro, han aparecido instituciones, se han creado los propios equipos de fútbol, muchos de los que conocemos se han creado a partir de las páginas de un periódico. Si uno se pone a pensar de instituciones que sigan funcionando, en muchas de nuestras ciudades los que llevan más tiempo están la Iglesia y el periódico, previo a todo lo demás. Entonces, eso en el día de hoy sigue teniendo una relevancia total. Es decir, el porcentaje de españoles que tienen Twitter, los que lo usan intensamente, pero, como decíamos antes, no sé si es el 5% o el 6%.
la capacidad de las audiencias de muchos de estos medios de los que comentabas pues siguen siendo muchísimos mayores. Entonces, la influencia sigue estando ahí. Yo no digo que esto vaya a ser así siempre, ni que desde el mundo del nuevo periodismo, que parte de lo digital, porque creo que al final Twitter, enfocado al periodismo, es un gran amplificador, pero en sí mismo, lo decía al principio y luego de otra manera lo ha comentado Nacho, en sí mismo se puede utilizar para hacer periodismo o no. Entonces, yo no creo que en este caso lo que Twitter está poniendo es una capacidad de llegar rápido y barato a una cantidad de gente inmensa. Digo, y lo de barato porque antes, para que te pudieran leer 5.000, 20.000, 1 millón de personas, hacía falta toda una industria física, hacían falta rotativas, hacían falta furgonetas recorriendo el mundo, ¿no? Entonces, esto se ha facilitado. Pero yo creo que en el tema de la influencia viene de la credibilidad, en este caso de la kriptonita que han ido acumulando, en este caso, marcas como la de tu periódico durante un montón de años, y que eso, de ahí fluye una energía hacia esa sociedad, porque en muchas circunstancias complicadas, si os ponéis a pensar en el momento de la transición, cuando no había una experiencia democrática, no se sabía muy bien, el grueso de la sociedad no había vivido nunca en democracia, no se sabía muy bien cómo era esto de ser demócrata, cómo se construía la sociedad, los periódicos ejercieron un papel absolutamente relevante, casi de guía de la propia sociedad que iba aprendiendo a cómo era aquello, ¿no? En ese momento dieron la talla. Yo creo que los periódicos, siempre que estamos dando la talla por encima de veleidades políticas más cortoplacistas, nos va bien. Y yo creo que este es un momento en el que, con algunas de las cosas que en estos años se están poniendo a la luz, ¿no?, que tienen que ver con el entorno de la corrupción, etcétera, el tema, la separación de poderes, estamos viendo que hay algunos jueces que están haciendo un trabajo muy relevante a la hora de sacudir el sistema, y algunos medios de comunicación, algunos periódicos, ¿no? Dieito, en tu experiencia como periodista político y dirigiendo un medio de alcance nacional tan potente como es ABC, los políticos, la clase política que llamamos, yo creo que teme un comentario, una columna de ABC en la que se ejerza la crítica. Parece que en determinados momentos de Twitter, a veces, pues una metedura de pata más que otra cosa por parte de algún político le puede poner el solfa. Pero el peso, ¿crees que lo tiene esa sección de opinión, esos comentarios de la prensa tradicional que llamamos, o del papel? ¿Lo seguirá ejerciendo o crees que irá perdiendo capacidad? Yo no me atrevo a hacer un pronóstico claro de lo que va a pasar exactamente, pero sí tengo algunas intuiciones. Y lo que sí es cierto es que la información ahora, como muy bien decía Benjamín, lo que ha logrado Internet es derribar las barreras de entrada. Antes, para informar, para hacer para montar un periódico como lo han montado en Internet Ignacio, pues ahora con muy pocos recursos económicos y sobre todo fundamentalmente con talento se puede montar. Antes tenías que tener muchísimo dinero, comprar una rotativa. El 60% de los costos de un periódico de papel es comprar papel, imprimir y distribuir. Imprimir, ahora ya hay quien subcontrata la impresión, pero durante muchísimos años los dueños de los periódicos eran dueños de pesadísimas rotativas que costaban mucho dinero. Y esa era una de las grandes dificultades y era la barrera de entrada más importante para que muchos sectores de la ciudadanía no entrasen al sector de la comunicación. ¿Qué ha conseguido Internet? Internet ha conseguido tirar esas barreras. Y hoy entra cualquiera a hacer información, lo cual es bueno. Y lo único que ocurre es que en ese gran mare magnum que está siendo la red, el mundo digital, lo que está primando ahora mismo son las marcas. Es decir, yo estoy de acuerdo que en Twitter fundamentalmente hay muchas cosas. En Twitter hay gente que va buscando compañía, gente que va a desahogarse, gente que va a divertirse, y probablemente periodismo todavía hay muy poquito. Y como digo, es más una herramienta que amplifica lo que nosotros. Y entonces, lo importante en Twitter, a efectos de la gente que se quiere informar, es
que identifica perfectamente las marcas y sabe los atributos que tiene cada marca, es decir, que lo que te diga desde el punto de vista económico el Financial Times no es lo mismo que lo que te diga el Wall Street Journal, porque tienen dos ópticas distintas de la economía, y probablemente el mismo informe del Fondo Monetario Internacional te da una óptica distinta el Wall Street Journal que el FT. Digo esto y es aplicable absolutamente a todos. Es decir, yo creo que todavía hoy en las marcas tradicionales está una serie de atributos donde los lectores, los ciudadanos, en definitiva, los ciudadanos le confieren una credibilidad o no. Y todavía hoy en la prensa está el centro, la centralidad del debate social todavía está en la prensa escrita. No hay una tertulia de radio, no hay una tertulia de televisión y probablemente no hay grandes debates en las redes que no sean los que marcan en sus agendas las redacciones de los periódicos tradicionales. Nacho, estás dirigiendo un medio digital y en estos momentos, vamos, con éxito de resultados, pero en este momento tampoco descubro nada que se plantea en España la puesta en marcha de muros de pago. Los medios digitales parece que se plantean a muy corto plazo y además siguiendo la estela internacional de medios norteamericanos o británicos. Eso creo que en España no hay demasiada cultura por el pago, desgraciadamente, y que además la información, y creo que todos conocemos lo que cuesta sacar la información, pero se puede decir en muchos casos que, hombre, el muro de pago es un atentado a la libertad, que es verdad que lo tiene la red, pero claro, es que cuando vamos a comprar el pan nos cuesta dinero, etcétera. ¿Cuál es un poco tu visión, Nacho? Yo creo que es un modelo de negocio que cada uno tiene la libertad de elegir y que puede elegir. Ahora, que a mí lo del muro de pago me recuerda una frase muy famosa de Alien, en la cual la teniente Ripley se iba, la protagonista se iba al sótano a buscar al alien y le decía a uno: no tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con toda mi simpatía. Pues yo creo que muchos periódicos que han confiado todo al muro de pago no tienen ninguna posibilidad, pero que cuentan con toda mi simpatía. Creo que de la misma manera que hace unos años todo el mundo se aferraba a esto, al iPad, pensando que gracias al iPad iban a acabar todos nuestros problemas en la profesión, me da la impresión de que ahora hay unas esperanzas exageradas sobre el muro de pago. Creo que puede haber rentabilidad en los modelos de pago. Nosotros estamos explorando uno, pero es muy distinto al muro de pago. Mi modelo no se basa en coger una información que solo puedes ver si pagas, sino intentar convencer a la gente de que es importante que los periódicos estén financiados por los lectores, incluso para que la gente que no pueda pagar pueda leerlos, incluso para que un estudiante o un parado pueda leer esos medios de comunicación. Con ese modelo, en vez de recurrir al sistema de o pagas o no puedes leer, nos está yendo bien, porque hemos conseguido tener la audiencia de un medio que está en abierto, porque todo está en abierto. Las únicas cosas que están cerradas es durante unas pocas horas en la noche damos un adelanto a nuestros lectores de lo que serán las noticias exclusivas, los artículos, las cosas más específicas nuestras para el día siguiente, pero no cerramos nada. Y de hecho lo que nos hemos encontrado muchas veces con que cuando hay de repente un día de una gran exclusiva, y estoy hablando por ejemplo del día en que El Mundo contó en su edición en papel lo de los papeles de Bárcenas, los sobres de Bárcenas. El titular creo que era que la cúpula del PP había recibido sobres en dinero negro. Pues lo llevaban todos los periódicos menos El Mundo, que era el que había dado la información. Es muy difícil cerrar información. Yo creo que hay que buscar maneras de conseguir que el lector te apoye y pague por tus servicios o porque tú existas. Pero creo que el modelo no tiene por qué ser el de cerrar información, y sobre todo el discurso no tiene por qué ser decirle a la gente: es que el periodismo cuesta mucho. Claro que cuesta mucho. Es que yo creo que el periodismo tiene que ser una profesión y no un hobby, pero por el bien de todo el mundo, por el bien no solo de los periodistas, sino de la propia sociedad. Pero la manera de convencer a la gente de pagar no es decir que la información de calidad vale. Hay información de calidad en las radios que son gratuitas, hay información de calidad en diarios digitales que son gratuitos. La información de calidad, la manera es convencer a la gente de que los medios son de calidad y que esos medios merecen tener unos ingresos que les hagan menos dependientes de los anunciantes y más dependientes de los lectores. Porque si te pasa eso, lo que te pasa es lo que nos pasa a nosotros en el diario.es, que tenemos más presiones del lector que del anunciante, que tenemos mucho más vigilancia y estamos más pendientes de qué pasa con nuestros socios que qué pasa con nuestros anunciantes, porque los ingresos nos los están dando en gran medida nuestros socios. Nos quedan dos minutos, Samantha, y me gustaría hacerte la última pregunta, y es ese reporterismo auténtico que haces en la televisión, y que además, como bien has dicho, esa interactividad que se produce y que también lo ha explicado muy bien Tony Wan con algunos ejemplos. ¿Tiene futuro? ¿Realmente cuesta mantener el tipo?
Es que yo creo que el futuro pasa por ahí. O sea, de verdad, los ejemplos de periodistas que se han convertido en marcas son múltiples. En prensa quizás se nota menos, aunque también existe, pero en radio y en televisión es fundamental y esas marcas van a ir consolidándose y creciendo, y para eso se van a necesitar las redes sociales, y desde luego es que la comunidad tuitera todavía no ha acabado de formarse, está todavía en proceso de crecimiento, con lo cual todo este proceso va a ir a más, y yo desde luego larga vida le queda a Twitter desde mi punto de vista. Iñaki. Sí, porque a mí me gustaría, que habéis estado preguntando además con el timeline y habéis dado vuestros puntos de vista, pero yo me imagino que alguno en la sala tendrá alguna pregunta para cualquiera de ellos. Tenemos muy poquito tiempo, soy muy pesado en lo de preguntas cortas y las respuestas que hagan lo que quieran. Tenemos una ahí, dos ahí y de momento ahí. 1, 2 y 3. A quien quieras. Muy bien. Buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes. Me voy a centrar básicamente en Nacho, porque quería preguntar sobre los trolls. Y yo creo que Nacho es el que normalmente suele lidiar más con los trolls en Twitter, con su troll del día. ¿Algún consejillo rápido para poder combatir un ataque troll? Pues mira, yo me lo tomo con humor. Hace un rato me ha echado la bronca el community manager de la policía porque me dice que algunas cosas hay que denunciarlas y probablemente tiene toda la razón. y luego yo creo que no hay que perder el tiempo con alguien que se dedica a insultar desde el anonimato. Yo en Twitter, en mi blog, cuando escribo, lo hago con firma mi nombre, mis apellidos, mi cara, y no estoy dispuesto a mantener un debate de insultos con alguien que no da ni siquiera su cara, ni mucho menos su nombre. Entonces ya no pierdo el tiempo. Me encantaría que Twitter permitiese ignorar en vez de bloquear. Es decir, que pudiésemos tener la opción de ignorar algo para que no aparezca en las menciones, en vez de bloquearlo para que no pueda leerlo. A mí no me importa que me lean, me da igual que me lean o me dejen de leer la gente que luego después se dedica a insultar. Lo que no quiero es que en mi lista de menciones, que además ya es bastante amplia, porque acaba siendo, hay días que son miles de ellas, literalmente, pues que no aparezcan insultos y pueda de verdad la atención que puedo prestar a la gente que participa conmigo en esa red, que sea para gente que tiene algún interés en hablar conmigo, no en insultarme. Yo creo que hay que tomárselo, no hay que tener ningún tipo de complejo con bloquear, mientras no inventen el sistema de ignorar, porque creo que no merece la pena y que además ayuda a construir un ecosistema de debate mejor. Acaba siendo, y esto también lo sabe, que él también lo insultan bastante, acaba siendo a veces bastante cansado, ¿no? Porque llegas a Twitter con la mejor de las intenciones y te encuentras con que te están dando un chorreo de gente desde el anonimato, el insulto fácil, y frente a eso no puedes intentar un debate racional. Y hay veces, lo que hay que también saber es diferenciar entre el troll y el crítico. Es que no siempre alguien que te está diciendo algo que no te gusta está siendo un troll. Muchas veces alguien que por la palabra escrita parece más agresivo en su respuesta a lo que es, y hay veces que cuando hablas con ellos y les respondes te reaccionan positivamente y dicen, bueno, la verdad es que tienes razón, que a lo mejor me he pasado en esto, pero entiende mi punto de vista. Y hay veces que intento recuperar a alguien que tal vez no sea un troll, ¿no? Pero cuando hay un caso evidente, bloqueo y fuera. Había por aquí y por ahí. Allí ahora te darán el micrófono y ahora aquí. Bueno, me es igual. Una de los dos porque son las que van a preguntar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz y soy periodista. Hace meses que llevo observando que Twitter se ha convertido en una fuente de información y es algo que me preocupa. Lo vi primero en Programas del Corazón, hacían alusión directamente a comentarios, a fotografías que hacían los famosos, y ha pasado a medios de información general. Y me preocupa bastante que vayamos un poco perdiendo el ritmo y que sean los propios famosos, y no por medios tradicionales, sino los que vayan marcando la actualidad. Quería saber qué les parece. ¿A quién quieres que te responda? En general. Venga. ¿Quién? Bien. Vamos a ver, yo es que creo que a los programas que te refieres eso es entretenimiento, ¿no? Cuando decía Ignacio Escolar tenía razón, gran parte de la mayoría de los contenidos de Twitter son de entretenimiento, son de comunicación, ¿no? Y los programas en televisión hay que distinguir bien lo que es información de lo que es meramente entretenimiento. Es cierto que en el momento actual de España el peso que tienen determinados programas de entretenimiento donde parece que se está jugando con una información que tiene mucho que ver con
show business, con todo este mundo de la farándula, que eso es periodismo. Si ese es el paradigma del periodista y del periodismo, evidentemente no me extraña que tengamos tan mala imagen como tenemos. Pero a mí, por concluir, a mí me parece que no hay que tenerle miedo a la libertad en ningún sentido. El periodismo, todo lo que estamos viendo ahora, seguirá asentando, y al final el periodismo de calidad es tener una información relevante que no tiene otro y que tú la tienes muy bien trabajada. Y ahí siempre hará falta un buen periodista, siempre. Pero quizá Beatriz se refiera, al tema de los comunicados, ¿no?, que hacen los famosos, o un futbolista que saca la noticia. Bueno, eso lo puede hacer cualquier persona y es muy libre de sacar un comunicado o una rueda de prensa sin preguntas. Eso le falta periodismo. La parte interesante y mollar de la negociación de Cristiano Ronaldo con el Madrid no la cuenta en Twitter. Sí, yo lo que quería decir es, por completar un poco, que estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que ha traído la revolución digital, no solo Twitter, ha sido el derribo sistemático de todos los muros de entrada. Todo aquello que suponía el vivir de la intermediación en muchos de los ámbitos de la vida, pues se ha venido abajo. El, entre comillas, periodismo más fácil, que es este dice algo, yo digo lo que dice este, es verdad que eso también se va derrumbando en la medida en la que el que quiere decir algo lo puede decir directamente. Esto de aquí, ¿qué se sigue? Pues que tenemos que ser mejores, es decir, que la información que nos va a poner en valor como periodistas es aquella que esa persona, suponiendo que sea un personaje, quiere ocultar, que en el fondo no ha sido más que la esencia del periodismo toda la vida, ¿no? Contar aquellas cosas que alguien no quiere que se sepan y que son verdad. Que es verdad que durante un tiempo nos habíamos, o en una parte de nuestro trabajo nos habíamos dedicado a esto de la declaración y este dice de qué, ¿no?, que decía el otro. Entonces yo creo que esto nos va a obligar a ser mejores, a tener un trabajo más fino, pero no está cuestionando en esencia eso de ¿qué voy a contar yo que alguien no quiere que se sepa? Si alguien quiere que se sepa, ya no es periodismo. Gracias. Antes de la pregunta de ella, aprovechando que tengo 4 directores y casi otra directora más. Dirige su programa. Ya. Digo, pero no dirige un programa y no es la influencia de la pregunta que yo quería hacer, por eso a Samantha no la incluyo, y sí a los 4. ¿Qué os parece que yo, que trabajo, por ejemplo, para ABC, me entere de lo de Cristiano Ronaldo y antes de darlo el periódico lo doy yo en Twitter? Cosa que yo no hago porque yo soy un santo. Yo, quien me paga, primero él y luego yo. Y es verdad, yo así lo hago. Yo me enciendo cuando un compañero mío de profesión, Cristiano Ronaldo, ha renovado por el Real Madrid. Y luego lo da el periódico. Pregunto a los 4. El que quiera responder, que responda. Bueno, yo quizás sea en ese terreno más tradicional. Es decir, la nómina, la garantía de que una empresa pague las nóminas es que tenga éxito y venda ejemplares y tenga publicidad, etcétera, etcétera. Y eso es a base de que tengas contenidos diferenciados que no tienen los demás. Si el que te paga, la empresa que te paga, está permitiendo que tú cuentes, porque claro, a veces efectivamente amplificar la noticia. También es cierto que a mí me parece que lo que es inmediato no pasa nada en que se cuente, lo que es inmediato que lo va a saber todo el mundo. Pero si tienes algo verdaderamente exclusivo y tuyo, a mí me parece fatal. Yo se lo digo a muchos de nuestros columnistas que tienen sus Twitter y están también en su agenda personal. Y dicen, mi columna hoy en el ABC. No, hombre, tu columna hoy en el ABC que la lean en el ABC, no en Twitter. Pero evidentemente yo creo que al final en esos casos hay que decirle, bueno, a partir de ahora entonces supongo que igual que la te pagas tú mismo. Exactamente. Creo que hay que distinguir entre una exclusiva y un adelanto. Porque en este caso, por ejemplo, es un adelanto, no una exclusiva. Yo la exclusiva me las guardo, intento guardármelas para la edición del día siguiente, y además la hacemos con el adelanto y lo cuidamos. Los adelantos hay veces que duran 3 minutos, o 4, o 2, o nada de tiempo, porque eres el primero en descubrir una noticia que vas a explotar en cuestión de... Y sí, hay veces que se pueden contar en Twitter, por supuesto que sí. Y la última... Buenas tardes, yo soy periodista también y al hilo de Twitter e Internet en general, no sé si el tema ese estándar de que Internet iba a sustituir a los medios impresos,
Está claro que está habiendo un cambio, una metamorfosis desde hace unos años, pero como periodistas, ¿qué opináis al respecto? ¿Creéis? Yo sigo siendo una romántica del papel, pero ¿creéis que son compatibles, que definitivamente va a desaparecer la edición impresa de diarios y revistas? Un poco la opinión que tenéis en general. ¿Quién empieza? Yo. Mi opinión es que dentro del código genético de un periódico lo más importante no es si está impreso en papel o si está formado por bits o por la tecnología que dentro de 5 años se instaure. Para mí la idea de un periódico, si hablamos, como hablabas de prensa escrita, la idea de un periódico tiene que ver con una selección del mundo, de la realidad que ocurre, con una aportación de una orientación para comprenderlo, con un universo de gentes que te provocan una confiabilidad y que de alguna manera te hacen feliz, te hacen más listo, te ayudan y te ahorran trabajo. En el fondo no es lo importante si está en papel o no, pero sí que como conjunto, no despiezado, sino como un momento de la realidad que no es un timeline, sino que tiene un principio y que tiene un final, porque también la idea del timeline va un poco en contra, lo que voy a decir, a ver si lo cuido porque es un poco bestia, pero un timeline nunca te deja tener la foto completa de algo. Está en tiempo real, uno no sabría qué es lo real porque sigue ocurriendo. O sea, si uno no tuviera que dormir, cada 5 minutos estarían pasando por su mente 200.000 historias. Un periódico es algo que un momento de la realidad que tiene un principio y que tiene un fin, que sabes en qué momento y te explica qué es lo importante que ha ocurrido en ese momento y qué ocurrirá después. Yo creo que eso no está en cuestión. Si el papel aguanta, pues hay románticos y yo soy un romántico y a mí me gusta tocar el papel, pero leo también en digital y una cosa no quita la otra. O sea, pero no es la esencia si es de papel o no es de papel, no es lo importante. Sí creo que frente a la realidad infinita del non-stop, el que alguien pare la realidad en un tiempo, que no tiene que ser una vez al día, podría ser, si no es en papel, 5 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, es decir, pero sí que en un momento dado puedas tener un vistazo de qué es lo relevante de lo que ocurre. O sea, a mí me encanta la imagen esta del restaurante, cuando conoces al maître, te fías de él, hay una carta en la que hay 200 platos y 300 referencias de vino y le dices, Manolo, pues ponme tú lo que quieras. Eso es el papel, entiendo yo, cuando alguien tiene confianza en su periódico. Y eso da igual que esté en papel que no. Sí, Eduardo. Digo, Vieito, ahora. Sí, digo yo que de todos modos, si hacemos un esfuerzo de imaginarnos dentro de 50, 60, 100 años, yo creo honestamente que el papel va a desaparecer. O sea, pensar que nosotros somos la única generación o que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a ver, desde que el hombre es hombre, uno de los atractivos mayores que ha tenido es comunicarse y generar historias. Entonces, desde la caverna, que había un relator de historias, que es el que crea los mitos, las leyendas, y se reunían en torno a él, pasando por la tablilla mesopotámica, pasando por el pergamino romano, hasta llegar al papel, a la imprenta, etcétera, etcétera, siempre el soporte ha ido cambiando, pero lo que se mantiene como común denominador es la historia, es el contenido, y ahí es donde efectivamente nosotros, yo creo que efectivamente pensar que el papel no va a desaparecer como si desapareció el pergamino, yo creo que sí. Si a un monje en la Alsacia, allí, un monje con letra carolingia del siglo XII, le dices que no siga copiando porque va a haber un señor llamado Gutenberg que se va a inventar una imprenta bastantes años después, pues él quedaría mirando y diría, pues qué loco este tío, ¿no? Oye, no, va a haber una cosa que se llama la imprenta, con tipos de letras, y se le va a dar y se va a sofisticar mucho y se van a imprimir millones de libros. Pues aquel monje benedictino lleva toda su vida haciendo su códice, no lo creería. Bueno, pues ese mismo proceso es el proceso en el que estamos nosotros. Yo creo que el papel desaparecerá. Ahora bien, ¿cuándo va a desaparecer? Pues hay un señor que se llama, me parece que Phil Meyer o Meyer, vamos, que dice que en el 2042 se venderá el último ejemplar. Y Negro Ponte decía que en 15 años. Yo creo que al papel le queda larga vida y también sí estoy muy de acuerdo en lo que dijo Benjamín. Es decir, yo creo que lo importante va a ser las marcas y tú a esa marca, a ese chef,
en el que confías, le vas a pedir que te ordene algo tan caótico como es la actualidad. La actualidad es caótica y los periodistas la ordenamos. La ordenamos en 30 minutos de un programa de radio, la ordenamos en un informativo, la ordenamos en una página web, es decir, la ordenamos y la jerarquizamos. Y si decimos, nosotros creemos que esto es relevante y que merece... Y eso sí se va, esa interrelación entre las audiencias muy plurales y muy diversas y los comunicadores va a seguir existiendo. Eduardo. No, creo que el papel es fundamental todavía. Yo creo que tiene esa referencia, esa influencia, valora, jerarquiza y selecciona. El periodismo siempre, permanentemente, es un ejercicio de selección. Ahora hay mucho más información, mucho más tráfico, más inmediatez, y creo que el valor todavía del papel es fundamental para ordenar, seleccionar y encauzar, sobre todo también yo creo que en el ámbito de la opinión, la crítica, creo que desde los periódicos se ejerce de una manera bastante responsable. Benjamín, ¿querías añadir algo? Y también Nacho, breve y terminamos. Un detalle, solo utilizando la metáfora de Vieito, el Twitter total se podía dar en ese fuego de campamento hace 6.000 años, o sea, todo el mundo podía hablar con todo el mundo. Esto que nos parece ahora la bomba, pues ya ocurría. Estaban los 35 allí sentados en el fuego, comiendo, si había habido suerte, el ciervo, lo que hubiera. Todos podían hablar con todos, era la comunicación total, pero al final había un tipo que era el que todo el mundo le quería escuchar. Era el tipo que le encargaban que contara las historias y era, cuéntanos cómo era eso, que lo habían hasta ellos vivido también. Es decir, el rol ese del periodista, del tipo que coge la realidad y la cuenta, la modela de alguna manera y la sirve a los demás, es más viejo que la pana, ¿no? Entonces creo que si entonces ya existía, pues ahora con el Twitter que solo es hacerlo un poco más grande, habrá gente que va a preferir escuchar a determinada gente que a cualquiera. Nacho. Que ya está pasando en el sentido de que hoy todos los periódicos españoles, o el 90%, la inmensa mayoría, tienen ya más lectores en Internet que en papel, todos. Te vas es sencillo comparar las audiencias EGM con las audiencias Comscore y ver de verdad cuántos están en cada sitio y cuántos lectores están en cada sitio. Y el soporte como tal va a desaparecer, no sabemos a qué velocidad, ni si para siempre, porque por no desaparecer no han desaparecido los vinilos, siguen existiendo, pero tienen un valor distinto, coleccionable, es una cosa específica para gente que le gusta mucho el objeto como tal, pero no tiene ya no es el cauce fundamental de la música el vinilo, ni tampoco es el papel, cada vez menos el cauce fundamental de la información. El problema para las empresas periodísticas es que todavía el modelo de negocio está en el papel y no en Internet, y no en el nuevo. Tenemos un problema. Tienen un problema, a mí ya se me ha pasado porque ya no estoy más que en Internet, pero cuando estaba en público teníamos un problema, que era que el 85% de los ingresos venían, el 85 y el 90% venían por el papel y el 70% de los lectores venían por Internet. Entonces, esa es la situación tan trágica para el periodismo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Benja de que el periódico, además de ser un soporte, es un formato, entendido como una cosa que empieza y acaba. El fit to print del lema del New York Times, de las noticias que merecen ser impresas todos los días. Hay un chiste de Seinfeld que es, ¿os habéis fijado que todos los días hay las noticias justas en el mundo para llenar un New York Times, ni una más ni una menos? Pues eso es el buen periodismo, es elegir de entre todas las noticias del día cómo se hace un diario y que sea un producto que empiece y acabe y que tú puedes consumir como una píldora de información y te vale como el que toma el zumo todas las mañanas para saber que las vitaminas de información las tienes resueltas si lees ese producto y no eres un adicto a la información como los que estamos aquí, que estamos permanentemente yendo a la fuente a buscar más información. Eso va a existir, lo otro ya veremos. Y esto sí que me gusta a mí, que no había tenido yo nunca oportunidad de decirle a 5 directores, hasta aquí hemos llegado. Se acabó el hablar. Me hace ilusión, mire ustedes por dónde. Espero que os haya gustado. Eduardo, Benjamín, Samantha, Eduardo, digo otra vez porque hay dos, Vieito y Nacho, gracias por asistir a Granada, a este TAD Granada 2013. Y mientras ellos se van marchando, como llevamos todo el día aquí encerrado y preparamos la conferencia